Y se llegó el momento de hacer las torrejas, así que me puse primeramente a partir el pan, aproximadamente 1,5 dedos de grosor. Luego de eso a 3 tazas de leche le agregué vainilla y canela en polvo, lo moví muy bien y empecé a pasar el pan por la leche. También me puse a batir lo que son los huevos, primeramente las claras y cuando están a punto de nieve le agregué las yemas. Les puse también canela en polvo y vainilla porque les da mucho más sabor a las torrejas. Luego me puse a freír ya las torrejas pasándolas por el huevo y así sucesivamente hasta que las freí todas. Llegó el momento de hacer la miel, así que puse 6 tazas de agua al fuego en una sartén, le agregué canela, pimienta gorda y clavos de olor y el dulce de panela. A mí no me gusta que la miel me quede tan espesa, así que así de esa consistencia me gusta a mí. Le agregué las torrejas y miren, así me estuvieran quedando ricas y deliciosas. Ahí les dejo la receta, cuídense mucho, bendiciones, bye.